¿Alguna vez te has imaginado cómo sería estar solo en el mismo lugar donde todos esperan ser bienvenidos? Para muchos, la escuela es símbolo de aprendizaje, de amigos, de sueños que apenas comienzan a escribirse. Pero ¿y si, en cambio, se convirtiera en el escenario del rechazo más doloroso? Imagina la escena: una niña, aún tan pequeña, de pie en la puerta de la escuela, rodeada del bullicio de otros niños, pero invisible a los ojos de quienes deberían cuidarla. Mientras las risas y las voces infantiles resuenan en el patio, ella permanece inmóvil, con los ojos llorosos y el corazón apesadumbrado. ¿Qué sentirías si vieras esta escena de cerca? Y más aún, ¿cómo reaccionarías si fueras tú, allí, olvidada delante de todos? Lo que vamos a compartir aquí no es solo una historia, sino un vívido retrato de lo que significa ser rechazado y al mismo tiempo ser recordado por Dios en medio del dolor. Acompáñenme hasta el final, porque lo que están a punto de descubrir podría sorprenderlos. Esta historia tiene el poder de conmover profundamente el corazón y revelar que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz preparada por el cielo. La escena de la niña en la puerta de la escuela parece simple, pero esconde un peso que solo quienes han sufrido el abandono pueden comprender. Mira a su alrededor. Ve madres abrazando a sus hijos, padres apresurándose para llevarlos adentro, maestros recibiendo con alegría a cada estudiante que llega. Pero para ella no hay abrazo, ni mano que la sujete, ni mirada cariñosa. El frío banco de la entrada se convierte en su refugio y, al mismo tiempo, en su prisión invisible. ¿Alguna vez has estado ahí? ¿Alguna vez te has sentido solo entre la multitud? Esta imagen es más que un retrato del dolor infantil. Es también un reflejo de tantas vidas que recorren el mundo marcadas por el rechazo, ya sea en la familia, en el trabajo o incluso en las amistades. ¿Cuántos hemos experimentado ese silencio denso cuando la ausencia de alguien que debería estar presente se convierte en una herida? Es en este punto que la narrativa deja de ser solo sobre una niña frente a una escuela y se convierte en una historia sobre todos nosotros. Porque en el fondo, todo corazón humano anhela pertenencia, aceptación y amor verdadero. Mientras la chica permanece en la puerta, la sensación de invisibilidad crece. Cada coche que pasa sin detenerse, cada mirada que se desvía, cada minuto de espera parece gritar una dolorosa verdad: la han dejado atrás. Y es en ese momento que surge la pregunta candente: ¿aparecerá alguien por ella? Hay un propósito oculto tras este rechazo. Lo que hace que esta historia sea tan poderosa es que, incluso cuando todo parece silencioso y abandonado, hay una presencia invisible que nunca se va. Muchos lo llamarían coincidencia, otros dirían suerte, pero quienes conocen la fe saben que hay algo más grande en acción: la divina providencia. Un plan que ya se estaba gestando antes de que comenzara el dolor. Porque el rechazo escolar no es el final de esta historia, sino el comienzo de algo que va más allá de la comprensión humana. Quizás, al escuchar esta historia, recuerdes momentos en los que también te sentiste rechazado, olvidado o invisible. Quizás aún hoy cargues con las cicatrices de ese silencio. Pero lo que revelaremos es que Dios nunca abandona a sus hijos, incluso cuando el mundo los rechaza. Él ya tiene otra historia preparada, mucho más grande que el dolor experimentado en el primer capítulo. Y aquí es precisamente donde comienza el giro de esta narrativa. Lo que parecía un abandono definitivo es en realidad el escenario donde se revelará algo extraordinario. La niña en la puerta de la escuela aún no lo sabe, pero su vida está a punto de cambiar. Y cómo se desarrolla todo es lo que veremos a continuación. Y quizás, al escuchar cada detalle de esta escena, también sentiste que algo despertaba en ti. Podría ser el recuerdo de un momento en el que te sentiste solo, sin nadie a tu alrededor, o incluso el peso de un rechazo que aún te duele.
Por eso quiero invitarte a formar parte de esta conversación de una manera especial. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Compartir tu experiencia podría ser justo lo que necesitas para fortalecer a alguien que, en silencio, también enfrenta un dolor similar. ¿Y saben por qué insisto en esto? Porque cada vez que comentan, dan me gusta o se suscriben, este mensaje llega a más corazones que necesitan saber que no están solos. Su participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con historias de fe, esperanza y divina providencia. Así que, si esta historia les ha conmovido de alguna manera, no olviden darle me gusta y suscribirse para seguir las próximas historias. Juntos, creamos una comunidad donde nadie tiene por qué sentirse olvidado, porque todos pueden encontrar un lugar de bienvenida e inspiración. Y mientras piensas en eso, regresa conmigo a la puerta de ese colegio, porque la historia de la niña está lejos de terminar. El silencio tiene un peso que pocas palabras pueden describir. No es solo la ausencia de sonido, sino la presencia de un vacío que se infiltra en los pensamientos, oprime el pecho y te hace creer que no valen nada. La niña en la puerta del colegio no necesitaba oír gritos de rechazo, porque el silencio lo decía todo. Cada minuto que pasaba sin que alguien viniera a recogerla era como una sentencia invisible, un cruel recordatorio de que, para algunos, simplemente no importaba. Su mirada perdida vagaba entre las risas de los otros niños y el lejano sonido de la campana que anunciaba el final del colegio. Pero en su interior solo resonaba la pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Es un grito oculto en el corazón de miles de personas. Quizás te lo hayas preguntado en momentos de rechazo, cuando alguien que debería haber estado a tu lado te dio la espalda. Pudo haber sido un padre ausente, una madre indiferente, un amigo que decidió irse, o incluso la sociedad que no te ofreció un lugar donde sentirte parte. Es en estos momentos que el silencio se transforma en un grito interior, un clamor que casi nadie oye, pero que tiene el poder de moldear la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Y ahí es donde comienza la batalla más dura, no la externa, sino la interna, porque el rechazo no solo afecta el presente, intenta construir una mentalidad de inferioridad, como si esa marca fuera eterna. El peligro es que las personas a menudo empiezan a creer que el abandono define quiénes son. La niña en la puerta del colegio quizá no lo entendió con palabras, pero sintió en su cuerpo el dolor de no ser elegida, de no tener a alguien que la llamara por su nombre y le dijera, «Estoy aquí para ti». Pero hay algo curioso en este proceso. Es precisamente en la ausencia que muchos encuentran la fuerza para buscar la presencia de algo más grande. El silencio que grita en el interior puede convertirse en el combustible para un viaje de transformación. Porque cuando los seres humanos se sienten rechazados, también se sienten desafiados a descubrir la verdad oculta tras el dolor. Es en este momento que surgen profundas revelaciones sobre la identidad, el propósito y el valor. ¿Cuántas historias hemos escuchado de personas que tras ser marginadas encontraron en sí mismas una fuerza que nunca imaginaron tener? Esta niña no solo era un retrato del abandono, sino también un símbolo de resistencia silenciosa. Cada lágrima que caía era una marca visible de dolor, pero también un testimonio de que seguía allí, firme, respirando, esperando que algo sucediera. Y por contradictorio que parezca, incluso el sufrimiento tiene su trasfondo. Tras bambalinas, lo que parece una derrota puede estar preparando un escenario mayor, donde el rechazo será solo el preludio de un cambio inesperado. Lo cierto es que el impacto del rechazo no es pasajero. Deja cicatrices profundas que pueden perdurar durante años, influir en las decisiones e incluso moldear el carácter. Algunos se vuelven desconfiados,
Otros se encierran en sí mismos, y hay quienes buscan por todas partes el amor que inicialmente les faltó. Pero también hay quienes, en medio de la oscuridad, logran ver un rayo de luz y deciden seguirlo. Es esta decisión la que lo cambia todo. Es el momento en que la víctima del rechazo se convierte en protagonista de su propio viaje. Quizás por eso tanta gente conecta con historias como esta. Porque, incluso sin darnos cuenta, cada uno de nosotros lleva dentro recuerdos de haber sido dejado de lado, de sentirnos insuficientes. Y escuchar que hay un Dios que transforma este silencio en canción, esta ausencia en presencia, es algo que reaviva la esperanza. Después de todo, el rechazo puede gritar, pero no tiene el poder de silenciar la voz de quien dice, «Eres amado». Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un punto que a menudo pasamos por alto. Cómo el rechazo puede, paradójicamente, ser un camino de revelaciones ocultas, una puerta a descubrimientos que no serían posibles en ningún otro escenario. Y a medida que avanzamos en esta reflexión, quiero que hagas algo simple. Comenta, eso me parece lógico. Porque tu voz también importa, y puede ser el eco que alguien necesita escuchar. Y fue justo cuando el dolor parecía insoportable que algo diferente comenzó a suceder. La niña, aún sentada en la puerta de la escuela, no tenía ni idea de que este sería el escenario de un giro inesperado. Sus ojos ya estaban cansados de esperar. Su mente ya comenzaba a creer que nadie vendría. El silencio, que hasta entonces había sido un grito ahogado, sería roto por un simple pero impactante movimiento. No fue un gran gesto a ojos humanos, sino una intervención que solo podría haber sido escrita en la obra invisible de la divina providencia. Mientras veía cómo se llevaban a sus compañeros a casa, una mirada diferente se posó en ella. No era una mirada de lástima, sino de genuino cariño, de esos que traspasan el alma y revelan una verdad oculta. Nadie está completamente solo. Esta presencia inesperada llega como una respuesta silenciosa a las preguntas que resonaban en el corazón de la niña. Fue como si el cielo mismo se hubiera inclinado para decirle, no te han olvidado, y aquí es donde necesitamos comprender algo profundo. A menudo, la intervención divina no se manifiesta en truenos ni señales extraordinarias, sino en detalles que lo cambian todo. Podría ser una persona que aparece en el momento justo, una puerta que se abre cuando parecía cerrada, una palabra que llega como bálsamo para un corazón herido. Lo que para algunos parece coincidencia, para quienes tienen fe, es una revelación. La niña frente a la escuela no solo vio a alguien acercarse, estaba presenciando cómo se escribía una nueva historia. Este es el impacto de la providencia, transformar escenas de abandono en puntos de partida para un viaje inesperado. ¿Y no es esto también cierto en la vida de muchos de nosotros? ¿Con qué frecuencia en medio de la desesperación aparece la ayuda cuando no sabíamos de dónde vendría? Un encuentro que cambia decisiones, una oportunidad que parecía imposible, una mano amiga cuando ya no teníamos fuerzas. Estas no son coincidencias dispersas en el tiempo, sino señales de que hay un autor invisible que guía los capítulos de nuestro viaje. En ese momento, la niña experimentó algo que jamás olvidaría, la sensación de ser vista tras creerse inútil, ser notada tras sentirse invisible. Esa mirada, ese gesto, esa intervención inesperada revelaron que su identidad no residía en el abandono, sino en la decisión divina de ser amada. Fue como si una nueva mentalidad comenzara a formarse, reemplazando gradualmente la creencia de ser rechazada por la certeza de que existía un propósito mayor. Es asombroso cómo las pequeñas revelaciones pueden abrir horizontes que antes parecían cerrados. Tras el telón de lo que llamamos casualidad, hay una verdad oculta que solo se revela cuando prestamos atención. Y esta verdad es simple pero poderosa. Dios ya tenía preparada otra historia. No esperó a que el abandono ocurriera para pensar en una salida.
El camino a la redención ya estaba escrito incluso antes del dolor. Esta es la esencia de la providencia: anticipar la necesidad, plantar soluciones antes de las crisis, preparar encuentros antes de las lágrimas. La niña frente a la escuela se convirtió en un retrato viviente de esta realidad. Lo que parecía el final era solo el comienzo de una historia más grande. Su soledad estaba a punto de ser reemplazada por cuidados, su dolor por aceptación, su vacío por un amor indescriptible. No era solo la llegada de alguien, sino la confirmación de que el abandono no tenía la última palabra. Y esta transformación es lo que da sentido a nuestras propias historias, porque todos llevamos momentos en los que lo inesperado se convierte en un punto de inflexión. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la intervención de Dios nunca se limita al momento presente, sino a todo un viaje que comienza a rediseñarse a partir de ese momento. Lo que parecía casualidad se revela como parte de un propósito mayor, y eso es lo que hace que cada detalle sea aún más valioso. Escribe allí: yo también estoy en este camino, porque tu voz puede ser el reflejo de alguien que ya ha comprendido que incluso en el abandono hay un cuidado invisible que prepara algo más grande. La nueva vida de esa niña no comenzó con fanfarrias ni titulares de prensa, sino con algo mucho más profundo: el simple hecho de ser acogida. Lo que una vez fue el dolor crudo del abandono en las puertas de la escuela se transformó gradualmente en un camino de oportunidades aparentemente improbables. Lo que los hombres rechazaron, Dios eligió acogerlo. Y es precisamente en este contraste que la divina providencia revela su grandeza: de la soledad a la compañía, de la invisibilidad al cuidado, del rechazo al propósito. Encontró brazos que la sostuvieron, no solo para protegerla en ese instante, sino para guiarla hacia un futuro diferente. Es asombroso cómo un gesto puede transformar por completo una mentalidad. Donde antes solo había dudas sobre el propio valor, comenzó a surgir la certeza de que cada vida tiene un significado único. Esta transición es casi invisible para el mundo exterior, pero en el corazón es una verdadera revolución. El abandono que parecía una sentencia eterna, ahora parecía solo el preludio de una historia más grande, escrita por el cielo. Circunstancias inesperadas abrieron puertas que cambiaron el destino de la niña. La gente comenzó a verla no como alguien abandonada, sino como alguien con potencial. La escuela, antes una etapa de rechazo, se convirtió en un escenario de nuevas posibilidades. Lo que antes era una puerta cerrada a la soledad, ahora era el portal de un viaje. Y en el camino descubrió que los dolores más profundos pueden convertirse en peldaños hacia la transformación. Este es el impacto de la vida rediseñada por Dios. El rechazo no es el fin, sino el comienzo de algo mayor. Cada oportunidad que se le presentaba era un recordatorio de que nada había sido en vano. Las lágrimas derramadas frente a esa escuela no fueron olvidadas. Se convirtieron en semillas regadas por la providencia. Lo que floreció a partir de entonces fue más que aceptación. Fue un llamado a vivir una verdad oculta que siempre había estado presente: que nadie está condenado al abandono. Y aquí radica un punto importante que a menudo pasa desapercibido. Cuando el rechazo se reemplaza por el cariño, no solo se trata de un alivio inmediato, sino de un cambio de mentalidad. Es como si el corazón aprendiera a ver la vida desde una nueva perspectiva. Esa niña, antes marcada por el silencio que gritaba en su interior, ahora aprendió a escuchar otra voz. La voz que decía: eres amada, tienes un propósito, formas parte de algo más grande. Y esta revelación tiene el poder de cambiarlo todo, desde las pequeñas decisiones hasta la forma en que afrontamos los desafíos del camino. La nueva vida escrita por el cielo no se limita a un solo instante. Se despliega en capas, en oportunidades que surgen tras bastidores y en encuentros que no se pueden explicar solo con la lógica.
Es en este proceso que comprendemos que, incluso cuando todo parece perdido, la historia sigue siendo guiada por manos invisibles. La niña, una vez rechazada, ahora estaba rodeada de personas que creían en ella. Y más que eso, comenzó a creer en sí misma. Este es el verdadero milagro. Cuando la mente que una vez cargó con el peso del rechazo decide abrirse a una transformación que cambia incluso su forma de ver el pasado. La victoria no borró el dolor inicial, sino que lo transformó en testimonio. Cada recuerdo de las puertas de la escuela dejó de ser solo una herida para convertirse en un hito de superación. El camino que comenzó con lágrimas ahora se alimentaba de esperanza. Y esta esperanza provenía no solo de las circunstancias, sino de la certeza de que se estaba escribiendo una historia con esmero. El rechazo había sido solo un capítulo, no el libro completo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la forma en que Dios reescribe los destinos va más allá de acoger y ofrecer nuevas oportunidades. Hay un significado oculto en cada detalle, una red de revelaciones que muestra cómo incluso los peores momentos pueden convertirse en la base de un propósito mayor. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que no somos solo sobrevivientes del dolor, sino protagonistas de una narrativa ya diseñada desde el principio. Comentario: eso tiene sentido para mí, porque tus palabras pueden convertirse en una confirmación de que esta misma verdad sigue viva también en tu viaje. Al observar la trayectoria de esta niña rechazada en la escuela, nos enfrentamos a una verdad que trasciende generaciones. El dolor del abandono es real, pero nunca tiene la última palabra. Todos, en algún momento, hemos cargado con las cicatrices del rechazo, ya sea en la mirada que no nos reconoció, la palabra que nos hirió o el abrazo que nunca llegó. Estas experiencias tienen el poder de moldear nuestra perspectiva de la vida, haciéndonos a menudo creer que no valemos nada o que hemos sido olvidados. Pero el mensaje que revela esta historia va mucho más allá de una escena de dolor. Expone un principio universal. Cuando los hombres rechazan, Dios adopta. Es en este punto que nos damos cuenta del impacto de ver la vida desde una nueva perspectiva. El rechazo, por cruel que sea, puede convertirse en terreno fértil para una transformación inesperada. El silencio que una vez gritó en el corazón puede ser reemplazado por la certeza de que un propósito mayor se revela tras bastidores. Esa niña, que parecía invisible para todos, fue vista por Dios, y esta misma realidad sigue vigente para cada uno de nosotros. La verdad oculta que a menudo ignoramos es que el dolor nunca es el final del camino, sino parte del proceso que prepara para un nuevo comienzo. Esta historia nos enseña que la vida no se trata de cerrar puertas, sino de nuevas oportunidades que surgen cuando menos las esperamos. La niña encontró aceptación, encontró un propósito, y su historia se convirtió en un testimonio viviente de esperanza. Del mismo modo, toda persona que enfrenta el rechazo hoy necesita saber, no importa cuántas veces te hayan dejado de lado, hay alguien que ya ha escrito otra historia para ti. Y esa historia no está marcada por el rechazo, sino por la adopción, el cuidado y la promesa de que nunca estarás solo. Es curioso cómo las decisiones que tomamos en medio del dolor también definen el curso de nuestro camino. Algunos eligen cargar con el peso del rechazo como su identidad, mientras que otros permiten que este peso se transforme en combustible para un futuro de victoria. La diferencia radica en reconocer que el impacto de nuestras experiencias no tiene por qué aprisionarnos, sino que puede impulsarnos hacia una vida con sentido. El abandono puede ser el escenario donde ocurren las revelaciones más profundas. Y es en este espacio donde Dios muestra que nada es en vano. Cuando comprendemos esto, se nos invita a mirar nuestras propias heridas de otra manera. Dejan de ser meros recuerdos dolorosos y se convierten en señales de superación. El rechazo, que antes parecía una sentencia,
se convierte en testimonio. Lo que parecía una derrota se convierte en la prueba de que hay un autor invisible que escribe capítulos que ni siquiera nosotros mismos podíamos imaginar. Este es el impacto de confiar en que, incluso en las peores situaciones, hay una mano divina forjando nuestro destino. Y aquí está la gran lección. Puede que la gente te haya rechazado, pero Dios nunca te rechazará. Él transforma historias que parecían perdidas en historias de esperanza. Toma los capítulos más oscuros y los reescribe con luz. Con cada lágrima, cada silencio y cada vacío, Él responde con cariño, propósito y redención. No importa cuántas veces hayas sentido que no perteneces, la verdad es que hay un lugar preparado para ti en el corazón de Dios. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta lección no se trata solo de comodidad, sino de adoptar una nueva perspectiva de la vida. Se trata de aprender a ver los rechazos no como cargas permanentes, sino como puntos de inflexión que pueden llevarnos a descubrimientos extraordinarios. Y mientras reflexionamos sobre esto, quiero extender una simple invitación. Si este mensaje te llegó al corazón, escribe en los comentarios: creo que Dios ya está escribiendo una nueva historia para mí. Si has llegado hasta aquí, creo que este mensaje te llegó al corazón. Por eso te invito a seguir acompañándome. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias, porque cada nuevo video está diseñado para fortalecer tu fe y aportar reflexiones que pueden transformar tu camino. Además, dale a me gusta. Ayuda a demostrar que esta conexión fue real y que vale la pena seguir produciendo este tipo de contenido. Y para que sepa que me acompañaste hasta el final, escribe en los comentarios: estoy contigo hasta el final. Me encantaría ver tu presencia grabada. Y no acaba ahí. Hay un video aquí que complementa este tema. Haz clic y sígueme, porque sé que tendrá aún más sentido en tu camino.